por el camino que me lleva a mi Salvador. Entrevista con Walter y Sonica Bate, parte 6. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí para otra sesión con Walter y Sonica, su historia de vida, y estamos hablando de su evangelismo en el extranjero. Ahora Walter, cuando viniste a Canadá hiciste esa serie en Massey, y esa serie se llamaba La Verdad Importa en ese entonces. Y solo 2 o 3 pequeñas conferencias fueron sobre las órdenes masónicas y ocultas, y recibiste mucha oposición sobre ellas. Y ahora poco después, unos años más tarde, las expandiste y decidiste que había más evidencia que era necesaria para silenciar a los críticos, así que ahora tenemos un largo espacio. ¿Cómo obtuviste esa información adicional? El problema es que las personas que crecen en la verdad están tan protegidas del mundo que piensan que estas cosas son innecesarias. ¿Por qué no predicamos a Jesús? ¿Por qué tenemos que predicar sobre estas cosas? No lo entienden, están sentados maravillosamente, cómodamente en la iglesia, disfrutando de todos los privilegios, mientras que la gente como yo estaba ahí fuera en el mundo, destituidos, despojados de la verdad. Quiero decir, uno de mis colegas, era un adventista del séptimo día, se sentaba a mi lado en una oficina, no muy lejos de mí, 19 años, y nunca abrió la boca. Pero cuando me convertí en adventista, pensé que iba a darle una paliza, 19 años y no me lo dice. Y así es como me sentí. Así que esto no era información para ellos. Ya estaban cómodamente sentados allí. Esto era para el mundo exterior. Puede haber otras personas que se sientan como tú. Exactamente, y de aquí es de donde vengo, y la gente dice, ¿cómo puedes hablar contra el catolicismo de esta manera? Si John Knox no se hubiera levantado y predicado el capítulo 7 de Daniel a los escoceses, todos serían católicos hoy en día, pero toda la nación se convirtió en protestante con la fuerza de un sermón. Pero creo que es un punto muy importante. Ya sabes, después de escuchar toda la historia de tu vida, creo que muchas personas se preguntan, ¿cómo pueden pasar tantas cosas en una vida a una persona y todas ellas fascinantes e interesantes? Y sabes, se siente como si tuvieras que vivir 1000 años para experimentar todas esas cosas que has experimentado, pero creo que es porque lo hiciste algo por Dios. No fuiste como ese hombre que solo hizo su trabajo y se sentó en una oficina, y no dijo nada y pagó su deuda y estuvo muy callado, pero a pesar de tu deuda, a pesar de todas las trabas, querías trabajar para Dios, y las personas que van a trabajar para Dios van a experimentar algo emocionante en su vida. Va a haber oposición y luego van a ser probados. ¿Qué es lo que siempre dices del aburrimiento? Bueno, a veces pienso que sería bueno tener un poco de paz y tranquilidad para un cambio, pero me di cuenta de que el tiempo es corto, y si no lo hacemos, ¿quién va a hacer este trabajo? Y hay muy pocos evangelistas en el mundo. Si lo piensas, son solo un puñado de personas que aún predican este mensaje. Y al principio fue duro para nosotros, porque nuestros hijos eran pequeños, y él tenía que ir solo. Y yo tuve que quedarme en casa. Y bueno, ya sabes, muchas cosas te pasaron. Cuando empezó a dar estas conferencias, era como si Satanás estaba tratando de atacar a la familia. Iba a por todas. Ya sea para destruirme a mí o a los niños, o a él en todo caso. Si lo sé, recuerdo cuántas veces se iba y Satanás te atacaba. Sí, muchas veces, pero seguimos adelante y el Señor nos ayudó a superar todas esas cosas. Algunas de estas cosas son bastante traumáticas, algunas de las cosas que me han pasado, y particularmente la oposición.
Ahora la oposición desde fuera está ahí y se ha ido, pero la oposición desde dentro está siempre contigo, es mucho peor que la oposición desde fuera. ¿Sabes cuando estuvimos en Oklahoma? Hicimos una serie en Baton, fue en Baton Rouge, Luisiana. Y si recuerdas cuando estuvimos allí, conocimos a muchas personas que estaban en la iglesia, que también eran miembros de logias masónicas, y nos contaron algunas historias horrendas, de personas que tenían experiencia de primera mano con estas cosas de las que estabas hablando, incluso el sacrificio y cosas de masones de 33 grados. Y ahí es donde realmente nos dimos cuenta de que este es un grupo de personas no alcanzadas, que realmente no son conscientes de lo que está pasando en las sociedades secretas, y que están felizmente uniéndose a ellas y pensando que todo está bien, que en realidad pueden ser miembros de la iglesia y también miembros de las logias masónicas. Nuestros miembros no entienden que estas cosas son reales. No entienden la fuerza que está controlando todo detrás de las escenas, porque una mente humana no puede por sí misma jalar todas estas cuerdas juntas y hacer que todas las marionetas bailen, es imposible. Así que detrás de las escenas hay fuerzas demoníacas, el dragón le dio su trono y poder y gran autoridad. Tuve que lidiar con el poder del dragón, estaba en mi vida. Tuve que tener confrontación física con él, confrontación espiritual. Había algunos temas que se volvieron innegociables. El tema de la evolución de la creación. Eso no es negociable. Yo salí de la evolución, yo era evolucionista, eso convenció a los evolucionistas, yo luché con eso con cada fibra de mi ser. Tenía que saber todas las respuestas, quería saber por qué, quería estar convencido, y después de haber pasado por todo ese proceso con todos los milagros, que ya hemos dicho, asociados con ella, finalmente llegar a la conclusión, la palabra de Dios es digna de confianza, y luego venir a la iglesia y encontrar gente que sale de la audiencia, porque son evolucionistas. Enseñé durante varios años en una universidad en Sudáfrica, nuestras universidades, enseñé la fe y la ciencia. Y enseñé el modelo de la creación, y luego un año mi carga de trabajo se hizo demasiado y no pude hacerlo. Al año siguiente predicaban la evolución, sientes que quieres ir y modificar el lugar. Vienes a nuestras universidades, y vas a la gran universidad en California, y lo que están haciendo, propagando la evolución, y te están diciendo que te levantes y te pongas a la altura de los tiempos, por Dios. ¿Han estado ellos donde estuvimos nosotros? No, hemos luchado para salir de ello y no volver a entrar. Salimos del mundo oculto, hemos tratado con demonios, hemos tratado con todos estos temas, y entonces no vamos a esperar y aceptar la formación espiritual, y sentarnos ahí, y tener cotorreo repetitivo con el fin de obtener el estado de conciencia, para que algún demonio pueda controlar mi mente. Por Dios, no es negociable, resiste con cada fibra de tu ser. Por supuesto, el diablo tendrá que tratar de llevar estas cosas a la iglesia. Uno de los mayores problemas que causó un gran funeral fue la cuestión de las traducciones de la Biblia. Ahora, habiendo tratado con el mundo oculto, esto fue algo fenomenal. Sabiendo que una palabra aquí y una palabra allá, y leyendo los escritos de Westcott y House, donde estas personas dicen que cambiaron la palabra aquí y cambiaron la palabra allá, para darle un significado completamente diferente, y que pertenecen a fantasmagóricas sociedades gremiales, y que incursionaron en lo oculto y que fueron miembros de sociedades secretas, y escribieron los juramentos de lealtad para estas sociedades. Y luego, la gente está tan, ¿cómo decirlo?, felizmente dormida, que no ven que hay un problema importante aquí. Ahora no sé si debo decir esto, pero tal vez debería.
yo estaba en Europa y yo iba a predicar en el bloque del Este y aterricé en el corazón de Europa, en una ciudad capital, y un hombre vino a recogerme, un adventista del séptimo día, que había estado en el lado oriental y había estado en el ejército. Y era responsable de asegurarse de que la gente no cruzara el muro. Así que disparaba a la gente si cruzaban el muro. Ese era su trabajo. Era un comunista hasta la médula. Y cuando me recogió, tuve 3 horas en el auto con él. Y viajamos a un pequeño pueblo. Y él me estaba contando una historia increíble, acerca de cómo salió de este comunismo, con este odio por Occidente. Y cualquiera que quería ir a Occidente, era algo que tenía que ser aniquilado, y luego, por supuesto, el muro cayó, y su mundo se derrumbó, y los que estaban en el ejército, se convirtieron en parte de los militares occidentales, y así seguía siendo un empleado. Pero recibió su dinero de otra fuente. Cuando recibió su primer cheque de pago había una deducción por impuesto de la iglesia. Y esto le asustó, así que fue a las oficinas y dijo, «Perdone, ¿qué es eso? ¿Qué es esta reducción?» Le dijeron, «Bueno, eso es lo que hacemos. Nosotros deducimos el impuesto eclesiástico». Él dice, «Yo no pertenezco a ninguna iglesia, quítenmelo inmediatamente, no estoy pagando ningún impuesto eclesiástico». Le dijeron, «No es tan fácil. Primero debes renunciar a tu iglesia». Dice, «Renuncio a la iglesia». Así que dicen que no puedes hacer eso, tienes que decir de qué iglesia eres miembro. Dice, «No lo sé». ¿Qué iglesia? ¿Cuál es la iglesia más grande aquí? Así que dicen, una iglesia protestante. Entonces él dice, «Bueno, renuncio, digamos a la iglesia luterana, renuncio». Entonces renunció. Ese fin de semana habló con su familia, y dijo lo tonta que era esta gente por deducir esto, y ellos le dijeron, «Pero tú no eres luterano». Así que volvió con sus oficiales militares. Y dice, «Disculpe, renuncié a la iglesia equivocada, corrija eso, renuncié a la iglesia católica». Así que renunció a la iglesia católica. Y esto es lo que era. Y luego en algún momento de su vida entró en contacto con los adventistas. Y después de la caída del muro su vida se desmoronó, su ideología desapareció. Estaba en la miseria, así que decidió que iba a buscar una iglesia adventista. Pero él no sabía lo que era la iglesia, pensó que era algún club. Así que fue a una iglesia, encontró un ministro, y el ministro habló con él, y él dijo, «Quiero unirme a su club». Él dijo, no puedes, primero debes tener estudios bíblicos, bien, proceso de iniciación, terminemos con esto. Y dijo, «Ahora debes ser bautizado». ¿Qué es eso? Te sumerges en el agua y sales. Genial. Así que bajó al agua y subió. Ahora se ha iniciado. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vienes a la iglesia todos los sábados. Así que fue a la iglesia todos los sábados. Y después de un tiempo él dijo, «¿Y ahora qué? Esto es aburrido. No haces nada, solo te sientas aquí y cantas, ¿eso es todo?» Esto es lo que su mentalidad era. Es tan divertido. Y luego le dijeron, «Bueno, acabamos de conseguir de nuevo todas las cosas que el gobierno comunista había confiscado, que guardaban todo cuidadosamente apilado en alguna parte, pero no era, ya sabes, de hace 2 generaciones, así que puedes ayudarnos a ordenarlo e incinerar lo que no necesitamos». Y así finalmente, encontraron un montón de libros y cosas. Y ahí tenía los libros, y él dijo, «¿Qué hago con estos libros?» Y le dijeron, «No, los libros no son necesarios, están pasados de moda». Entonces él dijo, «Son libros adventistas». Y la persona dijo sí, y resultaron ser libros del espíritu de profecía, así que pensó, «Bueno, si son adventistas no los voy a incinerar». Se los llevó a casa, y empezó a leerlos,
y de repente descubrió de qué se trataba. Y él pensó para sí mismo, soy el único que queda, ya nadie más cree en esto, acabo de descubrir algo. Y así fue a través de muchas iglesias, y eventualmente encontró un número de personas que creían lo mismo. Y entonces en este medio liberal, ellos empezaron una pequeña iglesia con solo un puñado de personas que aún creían en esas verdades. Y esta pequeña iglesia fue la que me invitó. En medio de todo esto, así que organizó la campaña pública. Pero una de nuestras universidades, una de nuestras grandes universidades, sabiendo lo que yo predico acerca de las sociedades secretas y todas estas cosas, había prohibido a sus estudiantes venir a las conferencias y envió una carta oficial que a los estudiantes se les prohibía asistir. Lo cual era una invitación perfecta, no se le puede dar a un estudiante una mejor invitación. Por supuesto, todos asistieron, y el liderazgo o la rectoría de ese instituto, bueno, ¿cómo decirlo? Minimizarían el espíritu de la profecía, y una de las figuras principales dijo, que no puede ser dictado por una mujer con solo 3 años de educación, así que puedes entender la mentalidad allí. Así que llegué a esta sala la primera noche, los estudiantes están todos allí, está bastante lleno, eso lo arregló todo, había una banda umpa allí y esto estaba haciendo lo suyo. ¿Y el alcalde? El alcalde estaba allí, y fue todo un espectáculo. Así que estoy llegando allí y el pastor había venido a mí, y me rogó que no dijera nada polémico, por favor, no hables de esto, por favor, no hables sobre el papado, por favor, no hagas eso. Pero la Biblia dice, y el espíritu de profecía dice que debemos predicar sobre estas cosas, porque hay 3 mensajes angelicales. Y se advierte contra la bestia, y se advierte contra el falso profeta, y se supone que debemos hacer esas cosas, y el espíritu de profecía dice que hay que exponer la maldad del hombre de pecado, y que no ha cambiado. Y que si tienes una tendencia a moverte hacia él, significa que estás reincidente. Así que esto es conflicto, este conflicto constante, así que ¿cómo lidiar con esto? Y al llegar a este lugar un hombre se me acerca y me dice, vas a predicar los mensajes de los 3 ángeles. Y pensé, bueno, debe ser un adventista porque como lo sabría, ¿cuáles son los mensajes de los 3 ángeles? Le dije que sí. Corre hacia el escenario, grita a la gente y dice, levántense, salgan, este es un hombre malvado, va a predicar los mensajes de los 3 ángeles, salgan. Y yo estoy llorando y digo, Señor, deshazte de este hombre, no sé qué hacer ahora, y él sigue gritando, y mientras grita se aleja, y sigue gritando en la calle. Bien. Recuperación, la banda ompa calma las cosas. Subo al escenario, digo buenas noches señoras y señores en mi patético alemán. Al minuto siguiente, una señora se cae de una silla. Allí yace. Vienen los médicos. Todo el mundo está alborotado. Tardan un buen rato en llevársela por el lateral y cuidar de ella. Se desmayó por la razón que fuera. Este es el tipo de cosas con las que te enfrentas todo el tiempo. No, no soy nuevo en esto. Sé lo que está pasando, así que estoy llorando y estoy diciendo, Señor, ayúdame, así que obviamente esto debe ser importante. Sí, Walter, has tenido mucha oposición en Alemania, no solo con la situación de la pequeña iglesia, sino que cada vez que vas parece que te metes en otro problema, y en el último que fuiste hubo muchos problemas. Cuéntanos sobre eso. Bueno, primero déjame decir algo sobre Alemania. Tengo raíces alemanas, y es casi como si fuera un adicto al castigo, siempre vuelvo, y siempre me golpean, cuando voy allí,
no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Pero ¿sabes qué? Es una señal de la guerra, es un síntoma. He conocido gente maravillosa en Alemania, gente tan amable, dulce y gentil. Y he conocido gente tan testaruda como yo. Así que nos peleamos en muchas ocasiones. Y creo que Dios ha usado mi vida para prepararme para algunas de estas confrontaciones que vendrían. Y casi como decirle al director de la escuela, ¿quieres darme otro golpe? No es que me gusten los golpes, y no es que haga esto porque soy un masoquista. Pero estas personas eran los hijos de la Reforma, y creo que están bajo ataque especial, y Satanás los odia. Martín Lutero le dio algo al mundo, que le iba a hacer pagar a esa nación, y se lo ha hecho pagar. Desde ese día, han sido degradados, han sido levantados, han sido destruidos, han sido reconstruidos, y destruido de nuevo. Esa nación ha tenido un tiempo muy duro, y algunos de ellos se han vuelto tan endurecidos que no encuentran lugar para Dios. Y algunos de ellos están tan maltratados que anhelan a Dios. Y creo que Dios está mirando a esa nación con lágrimas en los ojos. Y por eso vuelvo y vuelvo, porque creo que todavía hay algunos allí, a los que Dios está llamando. Así que con eso como telón de fondo, ahora, la última vez que estuve allí, fui acusado de antisemitismo. Y es bastante claro que los que hicieron la acusación, vinieron de dentro y no de fuera. Y bueno, esa es una situación bastante triste. Ahora, ¿soy un antisemita? La respuesta es no. Cualquier cosa menos un antisemita. No soy un antisemita, no soy un antimusulmán, no soy anti-hindú, no soy un anti-blanco, anti-negro, anti-hispano o anti-algo. Soy un pro-Dios, y quiero que cada tribu y nación y pueblo acepte la salvación en Jesucristo. Pero dije que la teología actual de eventos en un Israel literal, siendo la culminación de la profecía, era una ilusión. Y que el literalismo que tenemos en la teología dispensacionalista del día, que ese literalismo, no es bíblico. Ahora el dispensacionalismo enseña un cumplimiento literal de las promesas literales a un Israel literal. Y yo dije primero que hay un Israel espiritual, porque las promesas son transferidas de literal a aquellos que están en Cristo. Eso es lo primero, eso es bíblico. Pablo lo dijo, si ustedes están en Cristo son simientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa, así que ese es el lado teológico. Pero incluso físicamente, no puede haber herederos porque los europeos provienen en gran parte de los casares, y esto causó grandes problemas, porque la teoría casariana fue muy discutida, porque esto significaría que ni siquiera son semitas que provienen de Jafet, por lo que no pueden ser los herederos literales. Y entonces todo esto fue usado en mi contra, y yo dije que la nación había sido pastoreada como ganado en el régimen nazi, y esto se consideraba antisemita. De hecho, lo consideraba exactamente lo contrario, porque eso era lo que les habían hecho, los habían humillado, los habían tratado mal, gravemente. Y entonces lo pensé como algo positivo, pero lo interpretaron como algo negativo. Pensaron que la teoría házara que estaba presentando era ridícula. Y luego la acusación fue entregada a las autoridades, y tuvieron que investigarla,
lo cual hicieron durante un periodo de 6 meses. Pero lo interesante es que, apenas unas semanas después de que presenté esas conferencias, su revista, su orador, que es como la revista Time, se le ocurrió un gran artículo, defendiendo la teoría de Kazarian o informando sobre la teoría de Kazarian. Y aquí había una fuente secular, que decía exactamente lo mismo que yo había dicho. Eso es lo primero, y eso causa problemas. Y luego el propio gremio judío dijo que no había antisemitismo, y finalmente en tribunales. También durante toda la acusación. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque es un tema bastante serio. Creo que estamos muy cerca del tiempo del zarandeo, y creo que Dios quiere hacer prominente la diferencia entre los que quieren defender la teología de la Biblia y los que quieren seguir una línea ecuménica de pensamiento. Y si quieres acomodar todo lo que la Biblia llama Babilonia y hacer de eso tu teología, entonces estás en serios problemas. ¿Es siquiera malo llamar a sistemas religiosos que ya no siguen los preceptos de la Biblia, Babilonia? ¿Está mal? Porque Dios dice: sal de ella, pueblo mío. Entonces el pueblo de Dios está en esos sistemas. Esto no es un ataque contra las personas, esto es un ataque contra los sistemas. Y si no le damos un sonido determinado a la trompeta profética, ¿cómo sabremos dónde reunirnos? ¿Y cómo sabrá la gente de qué salir si no se les da exactamente la definición? Entonces, cuando tenemos estas campañas, donde decimos tenemos que tener cuidado con la marca de la bestia, o tener cuidado con el falso profeta, pero no decimos quién es la bestia y no decimos quién es el falso profeta, y mucho menos lo que es la marca. Entonces, ¿cuál es el punto? Es mejor dejarlo. Así que creo que es para resaltar los problemas. Y si Él lo considera fiel y digno de sufrir como consecuencia, que así sea. Ya ves, cuando todo sale mal, entonces lo sé, Dios quiere que esto se haga. Y te he dicho esto muchas veces. Cierto. Cuanta más oposición hay, más importante es que esto se haga. Y di mis conferencias, y ahí es donde comenzó el funeral, con la Biblia y este ocultismo. Sabes que esto no es necesario. Y estaban predicando que las traducciones modernas son mucho mejores que las antiguas, y trataron de etiquetarme como el único hombre de la versión King James, o todo eso. Como pudieron hacer eso, estaba citando a Lutero. Él no escribió la versión King James, ¿verdad? Y fue un texto recibido versus el tema de los textos alejandrinos. Y por supuesto todos citaron para el nuevo, y me iban a prohibir, y todos estos temas. Y luego me dijeron que no tenía la información correcta, no soy teólogo, estoy llegando a Tierra Santa, no tengo derecho a hablar sobre estos temas, y ustedes conocen este tema de la santa arrogancia. Surge y me digo, ¿hay que ser teólogo para poder predicar la palabra de Dios? Eso es definitivamente lo que la gente dice ahora. ¿No es eso lo que están diciendo? Esa es definitivamente la nueva tendencia. Bueno, eso descalifica bastante a los apóstoles. Absolutamente. Descalifica a Juan el Bautista. Y todos nuestros pioneros. Sí, todos nuestros pioneros. Sí, tenían 17 años, 16 años, 12 años, quiero decir ridículo, ridículo. Por supuesto que es útil, si alguien es un teólogo con la cabeza bien puesta. Eso podría ser muy útil, como ya hemos discutido. Pablo era uno. Y también dijimos que tenía que quedar ciego para poder ver.
pero ahora tengo que tener información. Ahora estas personas están en la academia. Están pensando académicamente. Son como evolucionistas, en la academia piensan académicamente. Y todos los científicos del mundo no pueden estar equivocados, ¿verdad? O pueden estar equivocados. Es un cambio de paradigma, ¿no? ¿Estás en este paradigma o en ese paradigma? Estas personas no entienden la guerra detrás de escena, y no creo que realmente piensen en qué hace una palabra y qué es una palabra ahí. Pero había leído los escritos ocultistas y sabía lo que decía el mundo oculto, y sabía que Westcott y Orr decían las mismas cosas que el mundo oculto. Y ahora era un problema. Necesitaba pruebas. Ahora puedes conseguir los escritos de Blavatsky, los tengo en un escritorio. Pero la gente dice quién es Blavatsky. No entienden que Blavatsky es para el mundo oculto, lo que Elena de White es para los adventistas del séptimo día. Excepto que tienen más respeto por ella que nosotros por el espíritu de profecía. Algunos de nuestra gente están diciendo que sí, ella tiene la misma inspiración, pero no tiene la misma autoridad. Y no puedes usarlo para exégesis, solo puedes usarlo para homilética. Bueno, si ella no tiene la autoridad, entonces, ¿cómo puede tener la misma inspiración? Son mutuamente excluyentes, es uno o el otro. Y si no puedes usarlo para la exégesis, entonces también puedes atesorarlo. Así que eso no es deshacerte de ella, sino hacerla sin efecto. Y entonces le dije a mi esposa: necesito pruebas absolutas, las tengo, pero no sé si se van a fiar de algo que sale de una página web, algo porque es otra acusación. O lo obtiene de la página web o lo obtiene de una fuente oscura. Moral y dogma es una fuente oscura, que muestra una ignorancia tan flagrante que confunde la mente, pero déjenlo como estaba. Y dije, necesitamos los escritos originales de Blavatsky. No los quiero en un escritorio. Sé lo que dice, pero las cosas están recortadas, lo necesito de la mejor fuente. Ahora recuerda que te dije que mi suegro me había hecho devolver los libros. Y conocí el canal, y esto es ahora, 20 años después. Y le digo a mi esposa, tenemos que acudir a ellos, porque intenté conseguir las fuentes originales, imposible. Fuimos a todas las librerías esotéricas que había. No pudimos conseguirlas. Así que decidimos ir. Pero estábamos de camino a Australia, y no teníamos mucho tiempo. Entonces le dije, iremos justo antes de volar, iremos allí y veremos si podemos conseguir esos libros. Pero ¿cómo vamos a entrar allí? ¿Ahora vamos al terreno de quién? El terreno de Satanás. Sí, vamos al terreno de Satanás, así que me dije a mí mismo, bueno, no voy a ir al terreno de Satanás sin una oración seria, y no voy a ir allí porque quiero probar un punto necesariamente o para demostrar que tengo razón, pero si esto es importante entonces Dios nos ayudará, para que podamos demostrar que el mundo oculto dice que las nuevas traducciones basadas en los nuevos manuscritos están en línea con el cabalismo y que solo un cabalista podría traducirlos. Para que pueda surgir el significado esotérico de los textos, y Westcott y Orr habían dicho esas mismas cosas. Que cambiarían una palabra aquí y cambiarían una palabra allá. Para sorpresa de todos, incluso los más informados, todos estos cambios serían y luego ni siquiera se darían cuenta. Y entonces le dije, ella debe venir conmigo, porque nunca entraré allí solo, y usaré su apellido de soltera, porque ese era el nombre de mi suegro. Así que cuenta la historia, estoy hablando demasiado. Bueno. Tocamos el timbre en la puerta. Había una puerta de alta seguridad.
¿Era este el mismo lugar que fuiste? En el mismo lugar, pero había cambiado un poco. Ahora había seguridad alrededor de la casa. Y tocamos el timbre pero no había nadie, así que nos fuimos y volvimos. Y esta vez volvimos a llamar, y alguien respondió, y dijo ¿quién eres? E inmediatamente usó el nombre de mi padre, y le dije que soy la hija de fulano y nos gustaría venir a hablar con usted. Y el hombre inmediatamente cuando escuchó el nombre de mi padre, inmediatamente dijo, puede entrar, y así entramos. Y en el camino, hasta la puerta principal, había un edificio al lado de la casa. Un edificio bastante alto, y la ventana del piso superior se abrió. Y esta mujer se inclinó y nos miró y sus ojos eran salvajes y extraños. Y ella nos gritó, pero no pudimos oír, que ella no decía ninguna palabra, solo estaba haciendo ruidos y gritándonos. Y él rápidamente corrió y, ya sabes, la calmó y cerró la ventana. Y entonces entramos a la casa. Las cosas habían cambiado. Creo que antes, donde estaba el templo o el triángulo y el morado, todo había desaparecido. Ahora era solo una casa normal, pero había casi como un área de recepción, con estanterías y muchas sillas. Así que parece que era una sala de reuniones. Sí, y puedes explicar más sobre los libros y lo que pasó allí. Entonces le dije, estoy buscando al hombre que vivía aquí, y le mencioné el nombre del canal. Entonces me dijo, está muerto. Esto fue 21 años después. Y ya no era un hombre joven en esa etapa. Entonces dije, bueno, ¿queda algo de lo que había? Dijeron que sí, soy su reemplazo. Soy el hombre ahora. Dije, gracias. Entonces, ¿por qué estás aquí? Dije, bueno, en realidad estoy en una búsqueda, estoy buscando los escritos originales de Blavatsky, pero no quería decirle por qué. Entonces él dice, oh, ¿quieres los escritos originales de Blavatsky? Dice, bueno, lamentablemente, no están disponibles, no puedes tener los volúmenes originales de esas obras. Pero tengo muchos libros para ti, ven y te los mostraré. Así que me llevó a una mesa, y había muchos libros allí, y recuerdo que uno de ellos era Bridges, y dije que lo había leído, y había cosas de Alison Bailey. Dije que lo había leído, y él dijo, entonces, ¿no quieres nada de esto? Le dije que no los quiero, que los he leído todos. Y tomó su mano así y los limpió a un lado. Así que él dijo, así que has terminado con estos, y dije que sí, quiero Blavatsky. Y él me miró y dijo, Blavatsky. Bueno, si quieres Blavatsky, eso significa que ya llegaste. Y dije, oh gracias, pero no puedo simplemente darte a Blavatsky. ¿A qué escuela esotérica perteneces? Entonces tuve que pensar un poco y dije, no pertenezco a una escuela esotérica, solo sé lo que me enseñó mi suegro. Y entonces habló un poco sobre eso, y siguió diciendo, oh Blavatsky, y luego siguió mostrándome otras cosas. Y luego dijo, déjame mostrarte esto. Y esto fue fascinante, me llevó a una estantería, y había un comentario de la Biblia. Como tendríamos un comentario de la Biblia, había un comentario de la Biblia, y tomé un libro y comencé a leer. Es la interpretación esotérica de la Biblia. Entonces todo lo bueno se vuelve malo, Yahweh se convierte en Satanás, y Satanás se convierte en Yahweh. Todo es una inversión del Evangelio, desde el principio, y tomé esto. Entonces le dije, esto es interesante. ¿Qué haces con esto? Dice, bueno, damos estudios bíblicos. Entonces le dije, está bien, entonces das estudios bíblicos esotéricos. Él dice que sí, tenemos una clase aquí y nos reunimos.
pero también doy conferencias en otros lugares. No sé cómo decirlo. Con cuidado. Digámoslo así. Formó a teólogos de alto rango en las escuelas esotéricas. Y también me dijo que no podía tener estos libros, porque incluso si él muriera, los libros tendrían que ir a teólogos de alto rango. Eso es fascinante para mí porque eso significaba que algunos de los teólogos de alto rango, que están predicando o enseñando a estudiantes, en realidad están entrenados en ocultismo y conocimiento esotérico. Ahora esto no es una conjetura mía, estoy aquí, en este terreno. Lo escucho de la persona que tiene conocimiento personal directo del mismo. Y casi lo está haciendo alarde. Pero no tenía mucho tiempo, entonces le dije, tenemos que irnos porque tengo que ir al aeropuerto, y lamento que no lo hayas tenido, pero aún no había terminado. Entonces dijo, espera un minuto, bajó a algún lugar y regresó. Y empaquetó los escritos de Blavatsky frente a mí. Me estaba abriendo el apetito, por supuesto. Ahora déjenme dejar esto muy claro, no quiero leer los escritos de Blavatsky, me dan náuseas. He luchado a través de ellos, he leído lo que ella tiene que decir. E Isis sin velo. Todos estos libros los leí cuando todavía estaba en el mundo oculto, pero nunca tuve los escritos originales, para que pueda verificar absolutamente la página tal y cual. Esto es real. Entonces dijo, pero no puedes tenerlos por supuesto, así que dije pero, ¿no puedes conseguir otra copia? Dijo que no, no puedo, y estábamos a punto de irnos, dice, tengo una copia más, pero desafortunadamente no puedes usarla, le dije ¿por qué no? Dijo que está en un idioma extranjero. Y luego desapareció escaleras abajo y regresó con él y lo dejó allí. Y estaba en alemán. Así que no quería parecer emocionado. Así que dije, es una pena, está en alemán. Dijo que sí. Dije bueno, ¿sabes qué? Algunas de las palabras probablemente no las entenderé y puedo usar el diccionario, tal vez podría ayudarme después de todo. Me las darías o me las venderías o lo que sea. No traje mucho dinero ni nada así. Él dice o no, no puedes comprarlos, no tienen precio. Entonces dije, pero no los quiero para nada. Él dice no, 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 y luego dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto dinero tienes encima? Entonces abrí mi billetera y tenía, ¿cuánto era? Tenía 300 rands, son $30. Así que dijo que hicieran una donación simbólica, la aceptó y yo recibí los escritos. Ahora porque las quería. La razón por la que las quería es porque se quedaron categóricamente que las Biblias antiguas que usan los protestantes, la versión protestante que envenenó a este áspid, la misma redacción, es básicamente como los jesuitas usaron para esos escritos, que habían sido cambiados esotéricamente, y luego ella procede a mostrar cómo fueron cambiados esotéricamente. Y da el significado esotérico, y luego dice que los únicos que se resistirían a esta interpretación esotérica serían los adventistas. Ahora, ¿por qué diría eso? Entonces, esta es información. Eso es importante, y está verificado para mí, que no es una fuente tonta. Pero por el ocultista más alto del país. Cuando tengas esos escritos, has llegado. No quiero leer esos escritos. He estado allí. No necesito esoterismo en mi vida. Pero sí necesito saber que cuando digo algo de esta naturaleza, es verificable. Es que la cita que diste la pusiste en el documento de versiones de la Biblia. Así es. Ahora puedes decir qué pasó cuando nos fuimos. Bueno, cuando nos fuimos, otra vez se abrió esta ventana, y esta señora simplemente salió y nos miró, y se estaba volviendo absolutamente loca.
Es casi como si estuviera tratando de decirle que no nos dejara ir. Y ella siguió al gritar y se disculpó porque ella, ya sabes. No dijo palabras normales. Estaba en ese estado o algo así. Sí, obviamente sabes que ella tenía algún problema. Pero era casi como si estuviera tratando de impedirnos ir. Y nos fuimos muy rápido. Y estábamos afuera, en la puerta. Y le damos gracias a Dios que habíamos salido de allí sanos y salvos. Y que, tal vez era más importante para mí, estando bajo el ataque de todos, desde afuera, tener absolutamente verificado y establecido que esto era tierra sólida, para que no me pudieran mover. Y creo que eso fue lo que pasó. Ahora muchos de los escritos ocultistas que tenía, los tenía en cajas. Y entraron a nuestra casa, y lo que hicieron fue increíble. Se llevaron parte de la ropa de mi hijo, se llevaron todas mis diapositivas, mis conferencias, y todo estaba cuidadosamente empaquetado en conferencias. Y eran muchas, miles de diapositivas, las tomaron todas y las vaciaron sobre la alfombra, no me los quitaron, y los mezclaron todos. Me tomó semanas ordenar mis conferencias en una serie. Fue horrible. Y robaron los libros de ocultismo. Los sacaron de mi casa. Entonces Dios protegió tus diapositivas, pero dejó que las mezclaran. Les dejó mezclarlos, sí. Ahora quiero hablar un poquito más sobre ti. Algunas de las pruebas que experimentaste en la evangelización. Recuerdo una vez cuando Sónica estaba muy enferma y tú estabas haciendo una serie de evangelización. Cuéntanos sobre eso. En un momento, yo estaba haciendo evangelismo, y Sónica se enfermó gravemente y tuvo que ser operada. Y le dijimos al cirujano que si ella sangra, y que quería donar sangre. Sí, ella quería donar su propia sangre antes de la operación, de modo que si sangraba, entonces si el cirujano dijera tonterías, él lo solucionaría, no hay problema. Y luego le hicieron la operación y ella tenía un dolor terrible. Y no mejoró y se debilitó mucho. Así que llamé al cirujano y le dije, sabes que algo anda mal aquí, y él no le había puesto drenaje. Y le dije, ya sabes lo que está pasando aquí, y él dijo que no, que es normal, y leyó el nivel de hemoglobina en la sangre. Luego dijo, el instrumento no está en orden, hay algo mal en él. Ella estará bien, y él la envió a casa. Y en casa ella estaba empeorando cada vez más. Y finalmente solo pudo susurrar. Así que estaba bastante desesperado y llamé a nuestro médico de cabecera, y vino el médico de cabecera, echó un vistazo y dijo, tiene una hemorragia por dentro. Todo su abdomen está lleno de sangre y tenemos que llevarla urgentemente al hospital. Ella estaba entrando en coma. Entonces dijo, ella se acercó a mí y me dijo, no quiero simplemente molestarte, pero no creo que lo logre. Y mientras tanto tengo a mis 2 hijos en casa y estoy lidiando con esta crisis. Y estoy tratando de conseguir una ambulancia o algo así. Ella dice que no hay tiempo para una ambulancia, no hay tiempo para esperar una ambulancia, tienes que llevarla en el auto. Entonces ella estaba terminando y mi hija se pone histérica, porque mi gata, era una gata siamesa, había corrido hacia el camino y un auto lo atropelló. Pero ella todavía estaba viva, así que corrió. Y ella saltó por la ventana, y saltó al regazo de mi hija, y murió en el regazo de mi hija. Así que aquí este gato muere en el regazo de mi hija está histérica. ¿Cuántos años tenía?
Ella era joven todavía, tenía unos 10 años. 10 años, ella estaba llorando histéricamente, yo estaba lidiando con esta crisis, y tuve que dejarlos solos, porque tuve que llevarla al hospital, con el médico, y se apresuraron a operarla de emergencia. Y me dijeron que la probabilidad era alta que ella iba a morir. Y yo también estaba ocupado con una campaña. Así que fui al hospital y le dije, me quedo con ustedes. No voy a hacer la campaña. La voy a cancelar, los voy a llamar y les diré que hay una crisis. ¿Y qué dijiste? Bueno, no puedo recordarlo, pero me dijiste que yo había dicho que lo mejor era que te fueras, que estaré bien, solo vete. Ella susurró ve y yo dije que no, no lo haré, no lo lograré, y si algo te pasa cuando me haya ido, voy a estar aquí. Ella dijo que no, ve, la obra de Dios es más importante que tus sentimientos. Y entonces fui, no recuerdo si fue ese o el siguiente, pero estaba enfermo, e hice la campaña en Ciudad del Cabo, así que fueron unos 40 kilómetros en coche hasta allí, en un suburbio, e hice la campaña. Y un evangelista bastante prominente entró en la iglesia como consecuencia de esas reuniones, y recuerdo que estaba enfermo como un perro, en ese escenario mientras estaba dando una conferencia, y di toda la conferencia. Salí corriendo del escenario después de la conferencia, y estaba terriblemente enfermo. Conduje a casa, tuve que detener el vehículo cada pocos kilómetros para salir y yo estaba tirado al lado de la carretera, terriblemente enfermo, y luego volví al auto y conduje a casa. Sin saberlo, estoy estresado porque ella estará viva cuando llegue a casa o no, y eventualmente, ella poco a poco fue recuperándose. Pero estaba tan débil, que le dijeron tenía que acostarse en la cama. ¿Fueron 6 semanas? Pasaron unas 6 semanas antes de que pudiera levantarme y moverme. Así que ahora ella está en casa. Y durante el día tengo que ir a trabajar, estoy en la universidad. Por las noches tengo conferencias, campañas, así que llevo a los niños a la escuela, temprano en la mañana regresaba. Y tengo que ayudarla a ir al baño, porque ella sola no puede ir, está acostada en esta cama, está muy débil. Y tengo que prepararnos algo de comida, así que le di aguacate, fruta, pan y cosas, y lo puse al lado de su cama, para que pudiera comer algo en el almuerzo. Y luego me tendría que ir a trabajar, y dejarla sola, y no hay nadie que la cuide, no hay nadie que ayude. No conocíamos tan bien a la gente, etc. Y ahora puedes contar el resto de la historia. Bueno, me sentía un poco deprimida. Creo que estaba débil, no estaba segura de por qué. ¿Por qué estaban sucediendo estas cosas? Muchas cosas nos estaban yendo mal en ese momento. De hecho, como dije antes, desde que comenzó a investigar estas cosas y a dar conferencias del tipo de transformación total. Asalto total. Me refiero a asalto total, sí. Todo empezó a empeorar cada vez más. Y nuestra familia estaba bajo ataque. Y yo estaba tirada allí y solo pensaba. Ya sabes, he perdido el contacto con Dios. ¿Sigue ahí? ¿Sigue hablándome? ¿Dónde está? Recuerdo que teníamos un perro pastor alemán y un gato. Y solíamos dejar la puerta trasera abierta para que el perro entrara y saliera. Y la puerta estaba abierta. Y el perro dormía en el pasillo. Y el gato dormía en algún lugar del salón. Y normalmente, sabes que no dejarían que ningún otro animal entrara a la casa. Y escuché estos pequeños pasos acercándose por el pasillo hacia el dormitorio. Y al minuto siguiente había una pequeña ardilla que saltó sobre la cama, y yo seguía pensando cómo diablos había pasado por delante del perro y del gato. Porque simplemente habrían destrozado al pobre animal, y entonces saltó sobre la cama,
Y en ese momento yo estaba descuartizada, tratando de comer mi almuerzo con el aguacate y el pan y la fruta. Y llegó directo al plato y empezó a comerse de ese lado del plato la comida. Entonces le di su mitad y tomé la mía, y nos sentamos a comer hasta que terminó. Y luego saltó y se fue a acostar en el sofá. Había un sofá en el dormitorio y se acostó allí en el sol. Y durante tal vez una hora. Y luego salió, pasó al perro, pasó al gato y salió. Y pensé, bueno, eso es muy interesante, es tan manso. ¿Por qué un animal salvaje haría eso? Al día siguiente. Pero debes recordar que amas a los animales. Sí, amo a los animales. Siempre he amado cualquier tipo de animal. Y al día siguiente, he aquí, a la hora del almuerzo, aquí viene la pequeña ardilla, arriba en la cama, almuerza conmigo. Y esto sucedió todos los días, durante el tiempo que todavía estuve en la cama. Y una vez que lo estuve fueron casi 6 semanas, y casi al final de ese periodo pude levantarme y salí afuera. Y estaba tratando de ver dónde estaba la ardilla, y estaba arriba en un árbol, y me vio y bajó corriendo del árbol y subió por mi pierna hasta mi hombro, bajó por el costado y subió al árbol, y esa fue la última vez que vi a la ardilla, y nunca más volvió. Casi como si estuviera diciendo a Dios, sí, he estado ahí para ti. Y en ese momento me sentí muy fortalecida. Porque Dios, sabía que Dios podría incluso enviar un animal para hacerte sentir que está cerca. Porque esa es su creación. Y sentí que estaba cerca, aunque sea a través de una pequeña ardilla. Bueno, Walter y Sónica, creo que después de escuchar toda su historia, queda muy claro que Dios ha estado con ustedes, que los ha guiado por caminos milagrosos. Y te ha estado guiando todo este tiempo para llevarte a donde estás. Y creo que es un estímulo para todos los que lo han escuchado. Y espero que nuestros espectadores puedan salir fortalecidos de esto, y que aunque tal vez no les pasen cosas tan dramáticas, puedan encontrar aliento en las pequeñas cosas que suceden en sus propias vidas. Y que se mantendrán fieles a través de sus propias pruebas, como tú te has mantenido fiel, y muchas gracias por acompañarnos y contarnos su historia muy larga y emocionante. Gracias. Y gracias por acompañarnos también. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean toda alabanza y toda gloria. La serie completa del testimonio de Walter y Sónica Dad se encuentra en los comentarios. Por favor, compartan este poderoso testimonio.